Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 321, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Pruebas, Symbol y Rudolph sintió un escalofrío de mal presentimiento. Solo mira hacia abajo. A la señal de Gold Shep, Rudolph bajó la mirada, solo para ver cómo la pantalla de la puerta se encendía con una foto. Estaba tomada desde la cabecera de una cama, en una habitación tenuemente iluminada, un chico estaba tumbado boca arriba sobre una cama en forma de corazón, con el cuerpo abierto como un gran carácter, inerte como si le hubieran chupado el alma, el rostro sin una gota de sangre y la expresión vacía, como un cadáver esperando el cuchillo del carnicero. No podía distinguir el rostro del chico desde ese ángulo, pero la ropa que llevaba puesta era idéntica a la que Mizuno llevaba siempre. Y allí, Gold Shep, medio desnuda, estaba sentada ahorcajada sobre él, con las manos acariciándole la cara y los labios pegados con fuerza a los de él, como si lo reclamara con toda la audacia de una amante. Al ver aquella escena, las pupilas de Symbol y Rudolph se contrajeron de golpe. Es falso. Es solo una foto trucada, quieren que pensemos que están juntos, nada más. Gold Shep no se atrevería a hacerle algo así al entrenador Mizuno. Rudolph seguía repitiéndose esas palabras, luchando por contener la intención asesina que se filtraba por todo su cuerpo. Pero entonces Gold Shep envió el video original, y con él hizo añicos la última esperanza desesperada de Rudolph. En la grabación, Gold Shep y el chico no estaban pegados con Photoshop, estaban besándose de verdad, cuerpo con cuerpo. Gold Shep, casi como si quisiera provocar a cierta Uma, se entregaba por completo, sus orejas se agitaban con tanta fuerza que casi dejaban estelas y su cola se erguía tiesa de emoción. Solo después de más de 10 segundos Gold Shep por fin puso fin a aquel espectáculo. Luego miró directamente a la cámara, con el rostro empapado de burla. Jejeje. Recibe besos así de mí todos los días, Presidenta Rudolph. Entonces, ¿cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente? Boom. Symbol y Rudolph estrelló el puño contra la pantalla y la atravesó por completo, haciendo saltar chispas y levantando gruesas volutas de humo negro del amasijo destrozado. Gold Shep. Su rostro se había oscurecido por completo, cada palabra se filtraba entre dientes apretados y cada pelo de su cuerpo se erizaba de furia. Como alguien que se enorgullecía de su pureza, había atesorado la primera vez de ese chico. Incluso habiendo tenido tantas oportunidades de simplemente tomarlo para sí, siempre se había contenido, siempre había esperado ese momento perfecto, romántico y estremecedor, para poder saborear aquel delicioso banquete en el lugar y momento adecuados. Pero ahora, aquello que había tratado como un tesoro sin precio, suyo como emperador, había sido tratado como una baratija cualquiera vendida en la calle, mancillado a voluntad por una Uma de baja categoría que ni siquiera había logrado demostrarse a sí misma en la pista. Crash. En un arranque de rabia, Rudolph pateó la cuarta puerta de aleación y la arrancó de sus goznes, irrumpiendo por el pasillo decidida a recuperar su premio. Lástima que las puertas frente a ella parecían interminables, después de la cuarta vino una quinta, después de la quinta, una sexta, sin que se viera el final. Incluso después de atravesar a golpes 7, 8 puertas seguidas, Symbol y Rudolph seguía sin llegar a la habitación donde Mizuno estaba encerrado. Maldición. Jadeando, fulminó con la mirada la última puerta de aleación aún intacta y tuvo que apoyarse con las manos en las rodillas mientras intentaba recuperar la energía que había consumido solo con su rabia. Jaja. Gold Shep, de excelente humor, observaba cómo Rudolph hervía de impotencia sin tener dónde descargarla, y entonces giró el cuchillo. Presidenta Rudolph, ¿ya va empezando a entenderlo? Su primer beso ya es mío. En cuanto a su virginidad, bueno, eso solo es cuestión de cuando me apetezca. Ah, y puedes dejar de soñar con romper mis defensas a la fuerza. Esto no es algo que ustedes puedan hacer. Sin mi permiso, jamás llegarán a donde lo tengo escondido. Así que, poderosa presidenta del Consejo Estudiantil, tan acostumbrada a salirse siempre con la suya, si quieres que esté a salvo será mejor que te comportes y juegues según mis reglas. De lo contrario, puedes ir preparándote para brindar en el banquete de luna llena por el hijo suyo y mío. Gold Shep. Rudolph apretó los puños,
con una humillación ardiéndole por dentro como jamás había sentido. Era el emperador, una estrella sin igual, adorada por miles, que ostentaba la máxima autoridad en la Academia Trasen, respaldada por el poderoso clan Symboli. Debería haber sido capaz de obtener todo lo que quisiera, fortuna, fama, incluso el amor más dulce y raro, todo al alcance de su mano. Y aún así, su amado había sido arrebatado por una huma descarriada, y todo lo que ella podía hacer era mirar cómo a su querido lo clavaban en una cama y jugaban con él, mientras ella se quedaba pateando puertas en un oscuro pasillo subterráneo. Llegados a ese punto, Symboli Rudolph se estaba arrepintiendo de verdad de todo. Se arrepentía de no haber vigilado a Mizuno día y noche, de no haberlo protegido para que Gold Shep no se lo llevara. Se arrepentía de no haber prestado más atención a lo que sucedía en la base de educación especial, lo que permitió que Mizuno sacara a escondidas a Gold Shep. Y, sobre todo, se arrepentía de no haber actuado antes. Si ella misma hubiera encerrado a Mizuno en el sótano, no habría terminado siendo robado por otra huma. Maldición. Se sujetó la frente, maldiciendo su propia falta de previsión. Presidenta. Argrud y las demás se apresuraron a acercarse, con la preocupación grabada en el rostro mientras la rodeaban. Como habían estado detrás de ella, y su cuerpo les tapaba la pantalla, no habían visto lo que Goldshep había puesto en el monitor, así que no tenían ni idea de qué tipo de prueba estaba hablando, pero por las patadas furiosas de Rudolph a las puertas podían intuir que Goldshep definitivamente le había arrebatado algo importante a Mizuno. Ya se han llevado la virginidad del entrenador San, exclamó el cóndor Pasa, horrorizada, incapaz de aceptar que la castidad de su futuro prometido pudiera haber sido robada por otra huma. No. Rudolph negó con la cabeza, con una expresión algo perdida, respondiendo casi sin fuerzas. Es solo que, su primer beso se ha ido. Al oírlo, todas las Uma Musume sintieron como el corazón se les encogía al mismo tiempo. No era la peor noticia posible, al menos no tan terrible como que Goldshep y Mizuno ya tuvieran un hijo, pero aún así, perder su primer beso golpeó con fuerza a aquellas chicas y les hundió el ánimo de inmediato. Y, por supuesto, la más afectada era aquella que más se preocupaba, la que más se esforzaba y la que tenía más confianza en que obtendría todos los primeros de Mizuno, Tokaicho. ¿Cómo pudo pasar esto? Yo apretó el dobladillo de su falda, con los mismos pensamientos cruzándole la mente que habían atormentado a Rudolph. Si tan solo hubiera sido un poco más valiente, quizá ya no habría conseguido todo de él. Clav. Rudolph se dio una bofetada en cada mejilla, obligándose a salir de la oscuridad, enderezando la espalda mientras miraba con fiereza a la cámara con la que Goldshep las observaba. Dilo. ¿Qué hará falta para que lo sueltes? Capítulo 322, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. ¿Que lo deje ir? HMPH Goldshep no pudo evitar reírse cuando escuchó la pregunta de Symboli Rudolph. Al fin y al cabo, desde el principio ella solo había dicho, si sigues acercándote, le quitaré la virginidad, pero jamás dijo, haz lo que te diga y lo dejaré ir. Esas dos frases podían sonar parecidas, pero su lógica central era completamente distinta. Así que la idea de que mientras se cumplieran las exigencias de Goldshep, Mizuno se salvaría no era más que un deseo ingenuo de Symboli Rudolph y las demás. Goldshep jamás había tenido intención de entregar a Mizuno, siguiera Rudolph las reglas o no, ella estaba decidida a quedarse con la castidad del chico para sí misma. Además, Rudolph ya había roto las reglas y había llegado hasta aquí. Si Goldshep no cobraba su premio ahora, ¿no sería dejarla ir demasiado barata? Aún así, aunque Goldshep no creía que Rudolph y su grupo fueran capaces de encontrar el camino correcto a esta habitación, tampoco era muy agradable tener a extraños atascados en la puerta. Si seguían destrozando cosas y activando alarmas, arruinarían su precioso tiempo a solas con su buen bro. Tengo que pensar en algo para que esas Uma Musume problemáticas se vayan por su propia cuenta. Ya sé. Tras pensarlo un rato, a Goldshep se le ocurrió una idea beneficiosa para ambas partes. Saltó de la cama, tomó su tableta, empujó la pesada puerta de acero y salió al cuarto de monitoreo, preparado tanto para observar la situación de Mizuno como para controlar todos los artilugios repartidos por el subsuelo. Haremos esto, les daré una oportunidad de rescatar al príncipe. Mientras puedan demostrarme que están más capacitadas que yo para protegerlo, lo reconoceré. Podrán quedárselo. ¿Cómo lo demostramos? En cuanto oyeron que quizá había una salida,
Todas las Uma Musume se abalanzaron a preguntar. HMPH al ver que el grupo había caído por completo en su ritmo, Gold Ship esbozó una sonrisa traviesa y maliciosa. Es simple, si cualquiera de ustedes es capaz de superar todas las pruebas que preparé, admitiré que tiene lo que hace falta y confiaré lo suficiente en ella como para poner la vida entera de Entrenador San en sus manos. Pruebas, repitieron las Uma Musume, sorprendidas. Para rescatar a Entrenador San tendrían que aceptar los desafíos de Gold Ship. ¿No era eso igual que en las historias clásicas donde el héroe debe superar 100 obstáculos para salvar a la princesa? Pero, como siempre, todas pensaban que serían la protagonista. Al oír que bastaba con demostrar su valía para salvar a Mizuno, ni siquiera se molestaron en preguntar qué tipo de pruebas serían. Sin excepción, todas creían firmemente que serían ellas mismas quienes llegarían hasta el final y traerían de vuelta a su amado. Yo seré la Uma Musume que salve a Entrenador San. Los ánimos se dispararon y la confianza inundó el lugar. Justo cuando todas se estaban preparando, Gold Ship volvió a hablar. Hay una cosa más. Quien quiera puede participar, pero la presidenta Rudolph y la vicepresidenta Argrove se quedan aquí. ¿Qué? Rudolph y Argrove se quedaron heladas. Porque no confío en el consejo estudiantil, respondió Gold Ship con frialdad. Desde esa ridícula regla de que ninguna Uma Musume puede entrar en el dormitorio secreto de chicos, excepto los miembros del consejo estudiantil, se ve clarito que estos supuestos defensores del orden diario de Trasen no son más que un montón de pequeños intrigantes que usan sus privilegios para su propia conveniencia. Jamás le entregaría a él a una organización que parece justa en la superficie pero está podrida por dentro. ¿Y si un día les apetece tenerlo solo para ustedes y construyen una sala privada de consejería del consejo estudiantil en la academia? Con una excusa oficial podrían arrastrarlo ahí, para aconsejarlo, y nadie podría impedirles hacer lo que quisieran con él. Oh, Symbol Rudolph entrecerró los ojos, un poco sorprendida de que Gold Ship hubiera adivinado casi por completo su siguiente plan. Pero como aún no lo había llevado a cabo y no había pruebas, no dejaba de ser palabrería vacía. No tenía que preocuparse de que Gold Ship usara eso en su contra por ahora. Lo más importante seguía siendo cómo rescatar a Entrenador San de las manos de Gold Ship. Así que Rudolph cruzó los brazos, levantó la vista hacia la cámara sobre la puerta y replicó con dureza, Gold Ship, no estarás usando esta excusa de falta de confianza para dejar fuera a Argrove y a mí solo porque te da miedo que realmente salvemos a Entrenador San, ¿verdad? En esta escena, en cuanto a fuerza y experiencia, las únicas verdaderas senpai presentes eran ella y Argrove. Y con una senpai respetada liderando, el equipo trabajaría naturalmente mejor en conjunto y tendría una probabilidad mucho mayor de éxito. Que de pronto dijeran que las dos no podían participar hacía difícil no sospechar que Gold Ship estaba intentando reducir sus posibilidades de rescatar a Entrenador San. ¿Intentas provocarme? Eso no va a funcionar, resopló Gold Ship. Le bastó un instante para entender lo que Rudolph estaba haciendo. ¿Y qué si es así? Ya lo dije, seas la todopoderosa presidenta del consejo estudiantil o la heredera de alguna gran familia, si quieres que él esté a salvo, juegas con mis reglas. Por supuesto, siempre puede negarse. En ese caso, mañana todas recibirán un video en su celular grabando cada paso de mi viaje hacia la adultez con Entrenador San. Gu. Rudolph se quedó sin palabras al instante, apretando los dientes, los puños cerrándose con furia silenciosa. Si alguien se hubiera atrevido a amenazarla así antes, habría respondido en el acto, incluso con violencia, si hacía falta, hasta que entendieran que desafiar al emperador era el mayor error de su vida. Pero ahora llevaba a otra persona en el corazón, una debilidad que nunca antes había tenido. Ese chico una vez había sacrificado su propio orgullo para ayudarla. Ahora le tocaba a ella tragarse el orgullo para salvarlo. Para Symbol y Rudolph, su reputación no significaba nada frente a la castidad de él. Si era necesario, dejaría que Tokaicho y las demás fueran quienes rescataran a Mizuno y luego, cuando todo terminara, ajustaría cuentas con Gold Ship por partida doble. Así que, ante las amenazas de Gold Ship, Rudolph solo pudo tragarse la ira, cerrar los ojos y responder con resignación, está bien. Tú ganas. Argrove y yo nos quedamos aquí. Argrove asintió con disgusto, aceptando. HMPH perfecto Gold Ship, satisfecha de que todo siguiera el guión, asintió y presionó un botón verde frente a ella. Kachunk. Con un nítido sonido de desbloqueo,
La pared al pie de las escaleras de entrada se abrió de repente en dos y una puerta oculta salió disparada hacia afuera, su superficie tan parecida a la tierra y la roca de alrededor que nadie la habría notado sin mirar con atención. Todas las Uma Musume giraron la cabeza hacia el sonido y por fin vieron la puerta justo al lado de las escaleras. Con razón Gold Shep no se había puesto nerviosa mientras ellas se dedicaban a patear puertas antes. Resultó que cada puerta de aleación del pasillo era una cortina de humo para hacerles creer que el final del corredor era la última habitación. El verdadero pasaje hacia el cuarto de Mizuno había estado escondido bajo las escaleras todo el tiempo. Entren. Esta es su única oportunidad. Capítulo 323, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Una puerta oculta, Symbol y Rudolph clavó la mirada en la esquina del hueco de la escalera de entrada, donde de pronto había aparecido una puerta, frunciendo con fuerza el ceño. No había esperado que la engañaran de esta manera. Sus experiencias pasadas asaltando sótanos se habían convertido en realidad en una niebla que la cegaba ante lo obvio, ni siquiera se le había pasado por la cabeza que Gold Shep pudiera dejar una puerta secreta. Así que se había quedado allí como una idiota, pateando puertas y ofreciéndole al enemigo un espectáculo perfecto para reírse de ella. Este pequeño truco de conejo astuto con 3 madrigueras de Gold Shep hizo que Rudolph se diera cuenta de que la supuesta prueba definitivamente no iba a ser tan sencilla. Seguramente las esperaban desafíos aún más retorcidos y maliciosos. Rudolph seguía segura de poder superar cualquier prueba que Gold Shep le echara encima, pero como Gold Shep no le permitía participar ni a ella ni a Ergrud, lo único que podía hacer ahora era depositar todas sus esperanzas en esas jóvenes juniors para rescatar a Mizuno. Posó una mano sobre el hombro de Tokaicho y le dio un recordatorio solemne: ahora todo depende de ti. En su opinión, entre todas las presentes, solo Tokaicho tenía tanto la fuerza como el liderazgo necesarios para asumir el mando y liderar al equipo para salvar a Mizuno. No se preocupe, Presi, definitivamente traeré de vuelta al entrenador San. Tokaicho se golpeó el pecho, rebosante de confianza. Por la seguridad de su amado y para no traicionar la confianza de su ídolo, juró ser la primera en entrar a la habitación donde estaba su príncipe y regresar victoriosa. Pequeño Go, déjame ser yo quien te salve esta vez. El cóndor pasa, con la mano sobre su parche en el ojo, irradiaba un renovado espíritu de combate. Esta vez nos toca a nosotras mostrar cómo se ve la auténtica caballerosidad. Daiwa, Scarlet y Vodka se miraron y asintieron al unísono. Todo lo del entrenador San, los Mejiro debemos mantenerlo firmemente en nuestras manos. Mejiro McQueen apretó el puño mientras lo pensaba. Tenemos que traerlo de vuelta rápido para que Urara-chan pueda ser feliz otra vez. King Galo echó un vistazo a una foto en su teléfono, una tomada junto a Mizuno y Haru Urara, y sintió como la motivación le hervía en el pecho. Oni-sama, definitivamente te protegeré. Rice Shaor apretó la bolsita aromática entre sus manos, con la determinación solidificándose en su mirada. Gold Shep vio que las chicas seguían apiñadas en la línea de salida animándose unas a otras y finalmente perdió la paciencia. ¿De qué siguen susurrando? Si no entran ya mismo, cierro la puerta. Espera, ya vamos. Espoleadas por Gold Shep, las chicas se apresuraron hacia el pasadizo oculto y abrieron de golpe la puerta secreta frente a ellas. La puerta oculta reveló un pasillo estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que pasaran 2 personas. Las lámparas colocadas a lo largo de las paredes emitían una luz suave, suficiente para marcar el camino hacia adelante, pero aquel espacio angosto y la incertidumbre sobre a dónde conducía hacían que se sintiera como si estuvieran arrastrándose directamente hacia las entrañas de una pitón gigante. Por muy valientes que hablaran, esas chicas sobreprotegidas no pudieron evitar sentir un escalofrío de miedo. Glub. Tokaicho tragó saliva con fuerza, se sujetó el brazo tembloroso y fue la primera en dar un paso hacia el interior. Con Cho abriendo camino, las demás reunieron el valor y la siguieron hacia el pasadizo más allá de la puerta secreta. Buena suerte. Rudolph y Ergrud, a quienes se les había prohibido entrar, solo pudieron quedarse vigilando en la entrada, con la mirada fija en las espaldas de Tio y las demás, animándolas en silencio. Las luces dentro del túnel no eran lo bastante brillantes como para alcanzar todo el trayecto, así que, después de unos 20 metros, las siluetas de Tio y el resto se desvanecieron de la vista de Rudolph y Ergrud. Gold Ship, al ver sus caras tensas, no pudo evitar soltar una risita. Su risa tenía un matiz pícaro,
pero no era una Uma verdaderamente malvada, no tenía intención de hacerles daño de verdad a las chicas que habían venido hasta aquí intentando arrebatarle a Mizuno. Todo lo que hacía Goldshep lo hacía para dejar algo muy claro: en este mundo, nadie estaba más cualificado que ella para proteger a Mizuno. Por eso les daría una oportunidad a Tio y a las demás, para permitirles demostrar si alguna de ellas era realmente digna de ocupar su lugar y proteger a Mizuno durante toda una vida. Si perdían, simplemente las mandaría de vuelta a casa, pero si alguna llegaba a superarla, bueno, quizá entonces se plantearía confiarle a Mizuno. Pero Goldshep no creía ni por un segundo que hubiera alguna Uma Musume que se preocupara más por la seguridad de Mizuno que ella. Al fin y al cabo, yo y las demás tenían sus propios mundos, sus amigos con quienes compartir sus alegrías, sus propios corazones en los que confiar. Pero el árido planeta de Goldshep solo lo tenía a él. No puedo perderlo. De ninguna manera. Incluso si tengo que usar la fuerza, incluso si puedo llegar a lastimarlo, lo mantendré a mi lado y haré lo que sea necesario para mantenerlo a salvo. Nadie lo ama tanto como yo. Ninguna de ustedes. Justo cuando Goldshep se preparaba para la primera fase de su prueba de clasificación, un sonido llegó desde detrás de ella. Ah, ah. La voz era tenue y débil, pero cargaba con una resistencia obstinada, como la de un paciente terminal que, golpeado por el dolor, aún consigue soltar un rugido desafiante. Goldshep se giró y vio a Mizuno. En algún momento se había caído de la cama y ahora se arrastraba por el suelo en la penumbra. Ah, mientras pueda llegar, si tan solo puedo alcanzar ese lugar. Se arrastraba como si estuviera escalando una pendiente vertical de 90 grados, obligándose a avanzar centímetro a centímetro, dolor tras dolor, directamente hacia la sala de monitoreo donde estaba Goldshep. La cama no quedaba lejos de esa sala, así que, apretando los dientes, Mizuno consiguió arrastrarse hasta el umbral justo cuando Goldshep abrió la pesada puerta de hierro, y alcanzó a ver por primera vez la habitación completa más allá del espejo de pie. No tendría más de 30 metros cuadrados, pero estaba repleta de equipo: monitores para vigilar a todo el mundo, botones para abrir y cerrar puertas, palancas para activar toda clase de mecanismos, todo lo que uno pudiera imaginar. Goldshep estaba justo en el centro de la habitación, con una pierna cruzada sobre la otra en una silla giratoria, observando a Tio y a las demás a través del sistema de vigilancia. En la pared frente a ella colgaban 6 enormes monitores LCD, 5 servían para revisar distintos puntos de todo el subterráneo y el último mostraba un mapa completo, visto desde arriba, de todo el espacio. Eso es. Mizuno miró el plano en el monitor y un escalofrío le recorrió la espalda. El lugar donde estaban Symbol y Rudolph y las demás era solo el pasillo más superior de todo ese complejo subterráneo. En el mapa no era más que una línea delgada, no más gruesa que un bolígrafo apoyado sobre un escritorio. Pero debajo de eso había aún más espacios meticulosamente diseñados, muchos más de lo que cualquiera imaginaría para simplemente cavar un agujero bajo tierra. Todos esos pasillos serpenteantes, todas esas habitaciones apiñadas, en conjunto se parecían más a un enorme hormiguero que había visto en una revista de ciencia que a un simple sótano. No sería exagerado llamarlo una base militar subterránea. «Brosi, ¿cavaste todo esto en solo 3 semanas?», preguntó Mizuno, incrédulo. Obviamente». Goldshep se acercó con una sonrisa, levantó a Mizuno del suelo con cuidado y lo sentó suavemente en la silla que acababa de dejar libre. En sus ojos rosa pálido, que lo miraban fijamente, había una devoción tan inmensa como una marea gigante. «Entrenador San, este es nuestro hogar para siempre. Si no lo arreglo como es debido, ¿cómo se supone que vamos a pasar toda la vida juntos, seguros y a salvo?». Capítulo 324, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Al otro lado, Tokaicho y las demás caminaron como un minuto antes de salir por fin del angosto túnel a una nueva sala, amplia y luminosa. ¿Qué es este lugar? Las Uma Musume miraron a su alrededor, examinando el entorno. La habitación tendría unos 100 metros cuadrados, completamente blanca, casi sin decoración, con un aire limpio y minimalista. En el centro había un pequeño escenario, y alrededor, hileras de pupitres. Cada asiento estaba separado de los demás por paneles, de forma que nadie podía ver a sus lados. En cada puesto había un rotulador y una pequeña pizarra blanca, claramente para que cada uno escribiera sus respuestas. El montaje les dio una sensación extraña,
como si hubieran acabado en el set de un programa de humor donde tienes que contestar preguntas para pasar cada ronda. Mientras todas se preguntaban qué estaba tramando Goldshep al guiarlas hasta allí, una marioneta de madera con forma de Goldshep salió rodando lentamente desde un rincón sombrío, pedaleando un triciclo infantil hasta quedar totalmente a la vista. Creak, creak. La extraña marioneta de Goldshep crujía de forma siniestra mientras avanzaba hasta el centro del escenario, luego se detuvo y giró la cabeza hacia Tokaicho y las demás. De pronto, su boca empezó a abrirse y cerrarse, y comenzó a hablar: «Hola, quiero jugar un juego». El cóndor pasa, chilló, agarrándose la cabeza. Puede que las demás no lo pillaran, pero como Uma Musume americana, el cóndor pasa reconoció la escena al instante. Marioneta. Triciclo infantil. Jugar un juego. Aquello salía directo de la película de terror Saw, apostar tu vida en un juego mortal. Si ganas, vives, si pierdes, mueres. Después de ver esa película de niña, el cóndor pasa no pudo dormir durante semanas, temblando bajo las sábanas cada noche, aterrorizada de que una marioneta en triciclo apareciera de la nada para arrastrarla a un juego de muerte. Era un trauma de infancia muy profundo, y ahora estaba pasando de verdad delante de sus ojos. Si fallaban el juego, Goldshep se pondría en plan Hicksab y les arrebataría la vida a todas también. Tranquilas. Nunca tuve intención de haceros daño, esto es solo una pequeña preferencia personal mía. Goldshep, observando la ansiedad de las chicas a través de los ojos cámara de la marioneta, se decidió al fin a explicarse, para demostrar si sois dignas de proteger a Trainer-san, os he preparado suficientes desafíos. Si superáis todos los retos, tendréis la oportunidad de reuniros con él cara a cara. Estas pruebas no pondrán en peligro vuestra vida. O bueno, digamos que el riesgo es muy pequeño, así que por favor, no os preocupéis. La primera ronda es para poner a prueba cuánto conocéis a Trainer-san. Cada vez que Goldshep hablaba, la mandíbula de la marioneta se abría y cerraba, como si su alma estuviera metida ahí dentro, lo que hacía que todas se sintieran aún más inquietas. Bien, por cada pregunta que haga, tendréis 10 segundos para escribir vuestra respuesta en la pizarra que tenéis delante. Cada una solo tiene un intento por pregunta. Si respondéis mal, solo significará que en realidad no os importa Trainer-san. Falláis y regresáis de donde vinisteis, sin excepciones. Muy bien, el juego está a punto de empezar, así que todas a sus asientos. Si no estáis sentadas a tiempo, se cuenta como abandono. Antes de que las Uma Musume pudieran reaccionar, la advertencia de Goldshep las hizo correr hacia los pupitres como estudiantes a punto de perderse un examen de listening. ¿En qué momento esto se convirtió de verdad en un concurso de preguntas y respuestas de programa de televisión? La brusquedad de la situación las dejó algo descolocadas, pero se calmaron enseguida. Al fin y al cabo, estaban con Mizuno todo el tiempo, comían juntas, a veces incluso compartían cama por la noche. ¿Un test te conoce a Trainer-san? Pan comido. Las chicas apretaron los rotuladores y clavaron la mirada en la marioneta de Goldshep sobre el escenario, totalmente concentradas. Muy bien. La marioneta de Goldshep, al ver que todas estaban listas, levantó un dedo. Primera pregunta, ¿cuál es su bebida favorita? ¿Bebida? Las chicas rebuscaron en sus recuerdos de momentos con Mizuno y luego escribieron sus respuestas en las pizarras. Se acabó el tiempo. Enseñadme vuestras respuestas. Vale. Asintieron y giraron las pizarras. Casi todas respondieron: leche. Solo Mejiro McQueen puso algo distinto: bebida de miel. McQueen, incorrecto. A Trainer-san no le gusta la bebida de miel, declaró Goldshep. De verdad. Los ojos de McQueen se abrieron como platos. Lo había visto zamparse bebidas de miel en las comidas todo el tiempo, así que asumió que le encantaban. Es bueno preparando bebidas de miel, pero eso no significa que le guste tomarlas. Goldshep explicó, leyendo a la perfección la confusión de McQueen. Las bebe solo para acortar el tiempo de comida y poder usar esos minutos extra en el entrenamiento de todas. La respuesta correcta es leche, porque la leche le da mucho calcio a los huesos y los mantiene fuertes. Trainer-san adora la leche para prolongar la vida útil de su pelvis. Goldshep lo dijo con total seriedad. Nunca me di cuenta. McQueen se tapó la boca, genuinamente impactada. O quizá, en realidad,
Nunca había prestado verdadera atención a lo que le gustaba a Mizuno, solo lo había querido para sí misma. A ella le gustaba beber las bebidas de miel que él preparaba, así que con toda arrogancia supuso que a él también le gustaban. Ah. McQueen agachó la cabeza, llena de culpa. Estaba convencida de que lo sabía todo sobre Mizuno, pero ni siquiera pudo acertar la primera pregunta. ¡Qué vergüenza! Dame otra oportunidad. Solo estaba bromeando. La próxima la acertaré seguro, rogó McQueen, con las mejillas ardiéndole de vergüenza. ¿Bromeando? ¿Y dices que eres su salvadora? ¿Tienes tiempo para bromear? Gold Ship sonaba claramente molesta. Pero tras una pausa, quizá recordando sus viejas peleas, se dio un poco, está bien. Ya que te has dado cuenta de tu error, te daré una oportunidad más, pero solo una. Si vuelves a fallar, te largas tú solita. Sí. Entendido. McQueen, sorprendida de haber sido perdonada, asintió con fuerza, jurándose a sí misma que no fallaría de nuevo. A partir de aquí, sería perfecta. Ni un solo fallo. Segunda pregunta, ¿qué bebida es la que más odia?, preguntó Gold Ship. Las Uma Musume se quedaron un momento pensativas, luego garabatearon en sus pizarras y levantaron sus respuestas. Todas, alcohol, Mejiro McQueen, bebida de miel, McQueen, fuera, soltó Gold Ship. Por muy unida que estuviera a McQueen, al verla fallar dos seguidas, Gold Ship no pudo evitar enfadarse. ¿Con este nivel crees que puedes competir conmigo por alguien tan importante? La respuesta es, alcohol. Trainer San odia el alcohol, no soporta estar fuera de sí, le preocupa bajar la guardia y acabar en peligro, así que detesta beber por encima de cualquier cosa. La cola de McQueen se erizó de golpe. Pensó que, como la segunda pregunta era lo contrario de la primera, tenía que ser alguna especie de trampa, así que escribió la misma respuesta otra vez. ¿Y resulta que no era ningún truco? McQueen, en serio no conoces para nada a Trainer San. No estás calificada para protegerlo, así que vete. Ahora. Gold Ship no suavizó sus palabras. Ah. McQueen se sujetó la cara con ambas manos. Solo hicieron falta dos preguntas para que se diera cuenta de que no entendía a Mizuno en absoluto. No tenía cara para seguir ahí. No. No estoy calificada. Con la cabeza gacha de vergüenza, Mejiro McQueen se escabulló de vuelta por el túnel. ¡Gu! Las chicas que quedaban presenciaron la rápida retirada de McQueen y tragaron saliva con nerviosismo, aferrando aún más fuerte sus rotuladores. Siguiente pregunta. La mandíbula de la marioneta de Gold Ship volvió a chasquear. Si algún día Trainer San se cansa de la vida de soltero y quiere tener novia, ¿elegiría ser su amante? Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 325. Al sótano. Symbol y Rudolph y Argrud esperaban aburridas junto a la puerta secreta cuando, de repente, un anuncio crepitó sobre sus cabezas. Mejiro McQueen, fuera, Mejiro McQueen, fuera. Mientras las dos se preguntaban qué significaba eso, vieron a Mejiro McQueen salir del túnel con la cabeza gacha. ¿Qué pasó?, preguntó Rudolph, desconcertada. Ah, simplemente no estoy a la altura. Mejiro McQueen agarró el dobladillo de su falda y le contó a Rudolph lo que había ocurrido dentro. Bebida favorita y bebida que menos le gusta, Rudolph bajó la cabeza, pensativa. Si hubiera sido ella, habría escrito lo mismo que Tokaicho y las demás, leche y alcohol. Eran cosas sencillas que se podían observar. Mizuno siempre compraba una botella de leche en la tienda de la escuela y cada vez que veía a alguien bebiendo alcohol se estremecía, como si le recordara algo malo. Solo se podía decir que Mejiro McQueen era un poco una señorita de alta cuna y nunca se había fijado en los detalles de Entrenador San, así que no era raro que la eliminaran. Mientras Argrud consolaba a McQueen a su lado, otro anuncio resonó desde arriba. Dawa Scarlet, fuera. Vodka, fuera. Un minuto después, Dawa Scarlet y Vodka también salieron arrastrando los pies del túnel, igual de derrotadas. ¿Ustedes dos también salieron tan rápido? Mejiro McQueen se quedó boquiabierta. Apenas se había ido cuando ya las expulsaban, ¿no era demasiado rápido? ¿La tercera pregunta era tan difícil? En realidad no.
Daiwa Scarlett negó con la cabeza y explicó, impotente, Gold Shep nos preguntó, si entrenador San quisiera tener novia algún día, si nosotras elegiríamos salir con él. Yo sí saldría, respondió Symbol y Rudolph al instante, sorprendiendo a las otras tres presentes. Ah. Daiwa Scarlett se estremeció al ver lo firme que era la respuesta de Rudolph y se desanimó aún más. La respuesta de la presidenta era la correcta, porque Vodka y yo pensamos, siguiendo la lógica de Gold Shep, que lo que ella quería saber era si, como sus protectoras, aprovecharíamos la oportunidad para tirarnos encima de Entrenador San. Si respondíamos que sí, estaría mal. Así que pusimos que no. Pero Gold Shep solo dijo, si ni siquiera puedes admitir que te gusta, si no tienes el valor de dar un paso más, ¿con qué voluntad piensas protegerlo para toda la vida? Y así nos eliminaron. Ya veo. Rudolph asintió, con la barbilla apoyada en la mano. Gold Ship, para nada sencilla. Rudolph dirigió la mirada al túnel detrás de la puerta secreta. Ni siquiera con las lámparas de pared podía ver el final. ¿Hasta qué punto llegaba la obsesión de Gold Shep por Entrenador San? ¿18 pisos? Mizuno miraba fijamente el plano maestro en la pantalla grande. Gold Shep había excavado 18 niveles subterráneos, y solo de verlo se le erizaba el cuero cabelludo. ¿Qué eres, una especie de rey llama?, refunfuñó Mizuno. HMPH, solo tú me entiendes. Gold Ship estaba sentada ahorcajada sobre las rodillas de Mizuno, con una leve sonrisa en los labios y ambas manos sujetando un control remoto, manejando en directo la marioneta de la primera sala del cuestionario. Es la profundidad de mi amor por ti, y la prueba para las que quieren robártelo. Al fin y al cabo, si no tienes el valor y la fuerza para atravesar 18 capas de infierno, ¿cómo se supone que vas a poder protegerlo? A este paso, yo y las demás van a llegar en la próxima era o algo así, replicó Mizuno. No es mi problema. Gold Ship se acomodó en una posición más cómoda, recostándose contra el pecho de Mizuno. A mí solo me importa el resultado, cuanto tarden es cosa de ellas. Y además, donde estamos ahora ni siquiera es el piso 18, estamos escondidos en un nivel más arriba. Así que aunque lleguen hasta el nivel final, puede que nunca nos encuentren. Punto. Goa. Brosi, eres demasiado lista, no, demasiado retorcida. Mizuno casi la elogió, pero al recordar que ahora eran rivales, cambió rápido lista por retorcida. La sala del jefe final no estaba en el último nivel, sino escondida en algún punto intermedio. ¿Quién iba a esperarse algo así? HMPH, gracias por el cumplido. Gold Shep esbozó una ligera sonrisa y dejó el control remoto a un lado. Aún así, estoy sorprendida. Pensé que la primera ronda las mandaría a todas a casa, pero todavía quedan 4. Gold Ship chasqueó la lengua mientras observaba a Tokaicho, Rush Hour, Ken Hello y el Cóndor Pasa, que habían acertado todas las preguntas. Parece que mientras yo no estaba, te las arreglaste para conquistar a aún más chicas, Entrenador San. Bah. Brosi, déjame explicarte. No fue mi intención. He estado huyendo de ellas todo este tiempo. No es como si quisiera seducir a nadie, protestó Mizuno. Sé que no lo hiciste a propósito. Gold Shep le presionó los labios con un dedo. Solo estoy suspirando. Suspirando porque, aunque sabes perfectamente lo que pasa si te acercas a una Uma Musume, cada vez que las ves en problemas siempre dices que no es asunto tuyo, pero luego en secreto haces todo lo posible por ayudarlas. ¡Qué mentiroso! No lo soy, siempre he sido completamente sincero. Nunca, nunca he mentido, jamás. Tartamudeó Mizuno, cubriéndose la cara con torpeza, como si temiera que de pronto le creciera la nariz. Definitivamente necesita un Uma Pioi. Murmuró Gold Shep, lanzándole una mirada al chico detrás de ella y refunfuñando mientras se sobaba el estómago adolorido. Ya basta. Es hora de preparar la siguiente ronda. Se incorporó, pulsó un botón en la consola de control y abrió la escalera al segundo piso. Luego, usando esa inquietante marioneta en bicicleta, guió a las 4 que habían superado la primera ronda hasta la segunda sala. La segunda sala era más o menos del mismo tamaño que la primera sala del cuestionario, pero aún más austera, no había ni un solo mueble, solo un tatami blando de lucha cubriendo el suelo. Porque el desafío de Gold Shep para esta ronda no necesitaba ningún tipo de accesorio. Si quieres proteger a alguien, no basta con conocerlo bien.
También necesitas fuerza para ahuyentar a los enemigos. Así que esta ronda pondrá a prueba sus habilidades de combate. Peleen. Quien gane sube al siguiente piso. Capítulo 326, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Pelear. En la cámara vacía del segundo nivel del sótano, las 4 Uma Musume se miraron unas a otras, atónitas. Ninguna había pensado que el desafío de Gold Shep fuera a ser, literalmente, una pelea. No podemos hacer eso, Gold Shep, protestó Tokaicho en voz alta. Aunque quieras que demostremos que somos lo bastante fuertes como para proteger a Trainer-san, hacer que peleemos entre nosotras es demasiado. Somos compañeras, ¿cómo podríamos atacarnos? ¿Compañeras? Gold Ship soltó una carcajada fría. Cuando se trata de competir por una pareja para toda la vida, ¿qué tonterías de compañerismo hay? Es igual que cuando las Uma Musume se encontraban con rivales en los viejos tiempos, se retaban a duelos para decidir quién se quedaba con la belleza. Solo la ganadora se lleva el premio. Claro, cuando hay una amenaza mayor, puedes unirte temporalmente para enfrentarte a ella. Pero en cuanto termina la alianza, vuelven a pelear entre ustedes. ¿De verdad están dispuestas a entregar sin condiciones al marido del que nunca se cansarán, al que quieren tener cada vez más cerca, y dejar que otra Uma Musume se lo lleve? Esto. Las 4 chicas se miraron en silencio. Si eran honestas, Gold Shep tenía razón. En el fondo, ninguna Uma Musume normal querría compartir al chico que le gusta. La única razón por la que habían venido en grupo al sótano de Gold Shep era que, por ahora, no había nada por lo que pelear. Pero en cuanto recuperaran a Mizuno, en el momento en que hubiera un poco de tiempo a solas con él en juego, volvería a ser un todos contra todos. Aún así, ninguna de ellas quería convertirse en enemiga de las demás tan pronto. Al verlas dudar, Gold Shep apretó más: si no pueden decidir a quién eliminar, yo las ayudo, déjenlo en mis manos. Pulsó un botón y se abrió una trampilla en el suelo. De ella fue elevándose lentamente una pantalla. En la pantalla aparecieron 4 avatares en pixel art, cada uno representando a una de las chicas. Ahora sortearé a quién se enfrentará cada una. No me importa cómo lo hagan, si es una pelea justa o con algún truco sucio, mientras derroten a su oponente ganan el derecho a avanzar. Dicho esto, Gold Shep volvió a pulsar el panel de control. Las 4 Uma Musume pixeladas comenzaron a revolverse por la pantalla hasta quedar emparejadas, mirándose con hostilidad. Entre ellas apareció un enorme fight. Los enfrentamientos quedan decididos. Tokaicho vs Kenhelo. Rice Shower vs el Cóndor pasa. ¿Qué? Las 4 miraron a los oponentes que el sistema les había asignado, con toda clase de emociones cruzándoles el rostro. ¿Voy a pelear contra Ken-san? Tokaicho miró a Kenhelo, con las pupilas temblándole ligeramente. King Galo le sostuvo la mirada con el ceño fruncido. Ya habían discutido antes sobre a quién quería más Trainer-san, pero nunca habían llegado a las manos y siempre se habían respetado. Si alguna tenía problemas con el entrenamiento o los estudios, la otra la ayudaba. Pero ahora, solo una podía ganar y avanzar para tener la oportunidad de salvar a Mizuno de las garras de Gold Shep. Teniendo en cuenta sus habilidades, la Kenhelo de nivelas no tenía muchas probabilidades de vencer a la genio entre genios que era Tokaicho, pero eso no significaba que no pudiera ponérselo difícil. Aunque Kenhelo no pudiera ganar, al menos podría vaciar por completo la resistencia de Tyo y dejarla sin fuerzas para los desafíos posteriores. Si ella no podía salir de ahí, por lo menos arrastraría a su rival con ella. Pero mejor lo dejo. Tras dudar un largo rato, Kenhelo negó con la cabeza y suspiró. Cruzó los brazos, alzó la barbilla y miró a Tokaicho con orgullo. Aunque me cueste admitirlo, ahora mismo eres más fuerte que yo. Y como nuestro verdadero objetivo es rescatar a Trainer-san lo antes posible, sería un desperdicio agotarnos aquí. Es mejor guardar fuerzas para lo que viene. Considera esto una bendición de la propia As, mi sabiduría y generosidad te conceden esta victoria. Oh. King Galo echó la cabeza hacia atrás y se rió con grandeza. Pero mientras reía, sus orejas de caballo se desplomaron sin vida y el contraste con la sonrisa de su rostro era evidente. King-san, ¿de verdad te vas a rendir?, preguntó Gold Shep. King Galo bajó la cabeza, con las cejas temblando, luchando consigo misma. Pero al cabo de un momento enderezó la espalda y asintió con seguridad.
Sí. Por fuera parecía tranquila, como si renunciar a su oportunidad con Mizuno no significara nada y pudiera seguir adelante sin mirar atrás. Pero la mano que apretaba su cintura estaba cerrada con fuerza, conteniendo a duras penas su frustración. Con la retirada de Ken Helo, su avatar pixelado alzó una bandera blanca en la pantalla, con pequeñas lágrimas en el rostro, mientras el avatar de Tio daba saltos de alegría. Gracias, Ken-san. HMPH. Más te vale rescatar a Trainer-san, no decepciones las expectativas de esta as. King Halo le dio unas palmadas en el hombro a Tio, luego se dio la vuelta con un gesto elegante, saludó con la mano y se marchó por el túnel con su orgullo habitual. Tokaicho la siguió con la mirada, retorciendo la falda con sentimientos encontrados. Había vencido a su oponente sin gastar ni una pizca de energía, pero no había alegría en esa victoria, solo la tristeza de perder a una compañera. Se dio unas palmadas en las mejillas para espabilarse y alzó el puño hacia la espalda que se alejaba. No te preocupes, la Tio imbatible jamás decepciona a nadie. En el otro lado, el Cóndor Pasa sintió una punzada de tristeza por la autoeliminación de Ken Helo. Pensó un momento, luego se volvió hacia Rush Shower, se puso una mano en el pecho y prometió, Rush Shower, deja a Trainer-san en mis manos. Te juro que lo salvaré. En la mente del Cóndor Pasa, Rush Shower era tan pequeñita que parecía que se la llevaría el viento, tímida e insegura de sí misma, nada que ver con sus habilidades de lucha libre profesional. Entonces, ¿para qué gastar energía aquí? Era mejor convencer a Rush Shower de que hiciera lo mismo que Ken Helo y se rindiera, sin pelea inútil, amistad intacta, todos ganaban. Con las dos más fuertes del grupo, ella y Tio, avanzando, no habría problema en superar el resto de los desafíos y rescatar a Trainer-san. Pero cuando le hizo esa propuesta, Rush Shower negó con la cabeza. He dicho que no. Rush Shower la miró directamente, con su pequeño cuerpo envuelto en una aura negra y abrumadora. Rush Shower jamás entregará a Oni Isama. Capítulo 327, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 327, 1800 Stones. Al ver que Rush Shower no tenía intención de renunciar a su oportunidad de salvar a Mizuno con sus propias manos, el Cóndor Pasa respiró hondo y su expresión se volvió seria. Si su oponente quería una pelea de verdad, ella no pensaba echarse atrás. Con sus habilidades de lucha libre profesional, en todo Trasen solo había dos Uma Musume, su compañera de dormitorio Grass Wonder y algunas veteranas como Symbol y Rudolph, a las que no podía someter con facilidad. Contra cualquier otra, confiaba en poder derribarla en menos de 10 asaltos. Y para sacar personalmente al príncipe de la guarida del demonio, este combate tenía que ganarlo. Pero justo cuando el Cóndor Pasa estaba calentando, lista para mostrar los años de práctica de lucha libre que llevaba encima, Rush Shower de pronto llevó la mano a la espalda y sacó de la cintura un pequeño cuchillo afilado. ¡Shin! La hoja, pulida y brillante, destelló con un filo frío, reflejando la expresión atónita del Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa se quedó estupefacta. Eso no estaba bien. ¿Cuándo se había convertido esto en un combate con armas? Todo el mundo sabía que una pelea a manos desnudas y una pelea contra un arma eran cosas totalmente distintas. Dicen que, por muy bueno que sea tu kung fu, siempre te impondrá respeto un cuchillo de cocina, si le das una hoja a un novato, hasta podría tumbar a Tyson. Si su oponente fuera solo un humano, el Cóndor Pasa aún tendría formas de someterlo. Pero su rival era Rush Shower, otra Uma Musume como ella. El Cóndor Pasa nunca había visto a Rush Shower usar realmente un cuchillo, pero si lo llevaba todos los días encima, seguramente practicaba movimientos en secreto, ¿no? El Cóndor Pasa ya se estaba preparando mentalmente para tener que atrapar la hoja con las manos desnudas en el último segundo cuando, de repente, Rush Shower giró la muñeca y lanzó el cuchillo lejos. Rush Shower quiere una pelea justa contigo. No usaré algo así. Ya veo. El Cóndor Pasa se quedó en pausa, rascándose la cabeza con incomodidad. Había pensado que Rush Shower iba a usar el cuchillo para asegurarse la victoria, pero resultaba que lo que no quería era que nadie saliera herido por accidente, así que lo había tirado. Pero, Rush Shower, ¿eso no hace las cosas todavía más injustas?, preguntó el Cóndor Pasa. En su cabeza, si Goldshep había dicho que todos los medios estaban permitidos, que Rush Shower usara un cuchillo entraba totalmente en las reglas.
Y ahora Rush renunciaba al cuchillo e insistía en una pelea justa. ¿No significaba eso que se estaba poniendo trabas a sí misma, dejándose en desventaja? ¿Cómo se suponía que el Cóndor Pasa iba a entregarse por completo y usar sus llaves de lucha libre contra una oponente tan pequeña y tan seria? Entonces te daré ventaja. Solo usaré una mano. El Cóndor Pasa escondió la mano derecha a la espalda, lista para enfrentarse a Rush con una sola mano. Rush también usará solo una mano. Sin querer quedarse atrás, Rush también llevó la mano derecha a la espalda. Entonces no usaré ninguna mano. Rush tampoco las usará. No usaré los pies. Rush tampoco usará los suyos. Alto, alto. A un lado, Tokaicho ya no pudo soportarlo. Rápidamente alzó la voz, interrumpiendo la escalada absurda de desventajas, y propuso, ¿qué tal esto? No pueden usar armas, pero para ser justas cambiemos las reglas. Cada una elige algo de lo que lleva puesto como su punto débil. La que consiga arrebatarle antes el punto débil a la otra gana. ¿Les parece? Buena idea. El Cóndor Pasa y Rush asintieron a la vez, claramente de acuerdo. De ese modo, sus capacidades quedarían más o menos equilibradas y el combate sería mucho menos peligroso. Ya no tendrían que preocuparse por alguien que se negara a rendirse incluso después de ser inmovilizada, arriesgándose a sufrir una lesión real. Yo elijo esto. El Cóndor Pasa señaló su característica máscara ocular. Esto es lo más importante que tengo. Es mi orgullo como luchadora enmascarada, lleva las esperanzas de mi padre y todos mis recuerdos con Trainer-san. Si logras arrebatármela, Rush tú ganas. Rush dudó un momento y luego alzó el saquito con la rosa azul que colgaba de su cuello. Rise elige esto. Muy bien. Tokaicho se colocó entre las dos, asumiendo de forma natural el papel de árbitro. Como ya han elegido sus puntos débiles, prepárense. En cuanto termine de contar, el combate empezará oficialmente. Está bien. El Cóndor Pasa y Rush asintieron, tomaron distancia la una de la otra y luego se encararon, adoptando una postura de salida como verdaderas competidoras. Parecían samuráis preparándose para un duelo de desenfundado rápido, tensas, esperando la señal del árbitro para moverse a la velocidad del rayo. Tokaicho, al ver que ambas estaban listas, inició la cuenta regresiva. 3, 2, 1, comiencen. Al grito de Tokaicho, como el estampido de la compuerta de salida en una carrera, tanto el Cóndor Pasa como Rush reaccionaron al instante, impulsándose con las piernas y lanzándose a toda velocidad. Las dos se lanzaron hacia adelante, decididas a derribar a la otra y ganarse el derecho a avanzar. Pero para cualquiera que estuviera mirando, incluso con las nuevas reglas, en un enfrentamiento de fuerza bruta el Cóndor Pasa seguía siendo más fuerte. Tenía ventaja en velocidad, alcance y potencia, y sería capaz de tocar antes el punto débil de Rush Justo como ahora, en cuanto acortaron la distancia, Rush apenas estaba levantando la mano cuando los dedos del Cóndor Pasa ya estaban sobre el saquito del pecho de Rush. Lo tengo. Los ojos del Cóndor Pasa brillaron, sus dedos rozaron el saquito, pero en el instante en que la yema de sus dedos hizo contacto, las pupilas de Rush se contrajeron y una oleada de oscuridad espesa se desbordó de ella, como si pudiera tragarse toda la luz del mundo. Rise giró con ligereza, haciendo que el saquito se escapara de su alcance y, al mismo tiempo, su mano salió disparada directamente hacia el rostro del Cóndor Pasa. La visión del Cóndor Pasa se volvió negra por una fracción de segundo y, cuando se recuperó, su objeto más preciado ya había desaparecido. ¿Qué? El Cóndor Pasa se llevó las manos a la cara desnuda, mirando incrédula por encima del hombro. Allí estaba Rush sosteniendo en alto el antifaz, su pequeño cuerpo aún torcido por el giro, mientras el saquito de la rosa azul sobre su pecho caía con la inercia antes de volver a su sitio. El combate se decidió en un instante. Perdí. El Cóndor Pasa se cubrió la cara, cayendo de rodillas, con los ojos muy abiertos por el shock, incapaz de creerlo. Había tenido todas las ventajas y aún así había perdido contra alguien más pequeña, más débil, contra Rush precisamente. Lo siento. Con la mirada vacía, Rush se acercó a el Cóndor Pasa, le devolvió el antifaz y murmuró en voz baja, tus recuerdos no pueden ganar contra los recuerdos de Rush con Oni y Sama.
Capítulo 328, Uma Musume Pretty Derby, rumbo al sótano. Ken Hello, out. El cóndor pasa, out. Con el anuncio del sistema, la siempre orgullosa Ken Hello y una abatida el cóndor pasa salieron juntas del túnel de entrada. ¿Qué pasó? ¿También ustedes quedaron fuera? Mejiro McQueen se apresuró a acercarse, atónita. Sí. El cóndor pasa sintió con tristeza y les contó todo lo que había ocurrido dentro. Ah. No estoy calificada. Cuando terminó, se cubrió el rostro avergonzada, se agachó en cuclillas y se cerró en sí misma. Hacía apenas un momento había presumido que su fuerza bastaba para proteger a Trainer-san y al segundo siguiente había sido derrotada por Rush Shaor en un instante. Era una deshonra para su honor como luchadora enmascarada. Rush Shaor es tan fuerte. Mejiro McQueen se quedó helada, y un escalofrío le recorrió la espalda, haciéndola temblar sin querer. No pudo evitar imaginar que, si algún día hacía enfadar a Rush Shaor, ésta podría ir a buscarla por detrás con un cuchillo en la mano. Así que ahora solo quedan Tio y Rush Shaor. Symbol y Rudolph frunció el ceño. ¿No era un poco excesiva esta tasa de eliminación? En cada ronda se reducía a la mitad el número de participantes, ¿significaba eso que en la tercera ronda también quedarían eliminadas o Tokaicho o Rush Shaor? Al pensarlo, Rudolph apretó los puños, frustrada. Si al menos pudiera competir. Si Goldshep le hubiera permitido participar en estas pruebas, con su propia fuerza y lo bien que conocía a Trainer-san, estaba segura de que habría llegado hasta el final. Pero por cosas que había hecho en el pasado, Goldshep seguía sin permitirle dar ni un solo paso hacia la entrada del túnel. Ahora, todo lo que Rudolph podía hacer era depositar todas sus esperanzas en la junior en la que más confiaba. Todo depende de ti. Esta ronda pondrá a prueba su sentido de la orientación. En la entrada al tercer piso, la voz de Goldshep resonó por la megafonía mientras explicaba las reglas a Tokaicho y Rush Shaor. El tercer piso es un laberinto que cabe yo misma, no es tan grande como para que se queden atrapadas para siempre, pero tampoco tan pequeño como para que lo crucen sin esfuerzo. Recuerden, solo hay una salida. Si la encuentran, pasarán directamente al siguiente nivel. Si de verdad no logran encontrar el camino y quieren rendirse, pueden abandonar, usaré la megafonía para guiarlas de vuelta a la entrada. No hace falta. Tokaicho hinchó las mejillas al oír la palabra rendirse y respondió de inmediato. No vamos a darnos por vencidas hasta ver a Trainer-san. Rise Shaor asintió con firmeza. Muy bien. Buena suerte. Goldshep soltó una risita ligera y apagó la megafonía, dejando a las dos solas en el silencio del subsuelo. Glub. Tokaicho miró hacia adelante, a los pasillos oscuros y llenos de bifurcaciones, y tragó saliva. La verdad era que nunca se le habían dado bien los lugares sombríos y lúgubres. Yo le tenía miedo a los fantasmas, y en estos corredores extraños y en penumbra siempre esperaba que algo saltara frente a ella en cualquier momento. Pero cuando miró a Rush Shaor y la vio aún más asustada que ella, un oleaje de responsabilidad le llenó el pecho. Se dio unas palmadas en las mejillas y se obligó a espabilar. Aunque su equipo se hubiera reducido a solo 2 integrantes, seguía siendo la capitana. Tenía que guiar a su compañera hacia la victoria, no podía permitirse mostrar miedo ahora. Rush Shaor, vamos a separarnos, propuso Tio. Si vamos juntas, solo perderemos tiempo. Mejor cubrimos más terreno buscando cada una por su lado. Mientras avanzamos, dejemos marcas por el camino, ve tallando un 4 en cada bifurcación que tomes. Si un camino resulta ser un callejón sin salida, márcalo con una X en el punto donde empezaste. Si alguna encuentra la salida, deja un rastro de flechas de vuelta al inicio. Así no daremos vueltas en círculo, y la que encuentre la salida primero podrá guiar a la otra hasta allí. Está bien, Rush Shaor la escuchó y, honestamente, quedó impresionada. Eres increíble. No puedo creer que se te haya ocurrido un plan tan bueno tan rápido. Jeje, claro. Al fin y al cabo, soy la invencible Tokaicho. Puso las manos en la cintura, disfrutando de los halagos. Muy bien, vámonos. Después de discutir el plan, Joe y Rush Shaor se armaron de valor y entraron en el laberinto. Gracias a la excelente estrategia de Tio, las dos cartografiaron la mayor parte del laberinto de Goldshep en menos de 10 minutos, tallando marcas en cada bifurcación y en cada pared.
No tardarían mucho en eliminar todos los caminos sin salida y encontrar la salida verdadera. Pero cuando Rush Hour siguió con cuidado los pasillos que aún no tenían marcas, ocurrió algo extraño. De pie frente a un callejón sin salida, Rush Hour vio una enorme marca de X que ella misma había grabado y se preguntó, confundida, por qué había vuelto a parar allí. No le dio demasiadas vueltas. Sacó su pequeño cuchillo, marcó otra X en la pared y siguió adelante. Pero 5 minutos después, volvió a aparecer en el mismo lugar. ¡Qué raro! Rush Hour miró sus propias marcas, ladeando la cabeza con desconcierto. Cada vez que buscaba un nuevo camino, sentía un impulso inexplicable que la arrastraba de vuelta a ese sitio. Su intuición no dejaba de decirle que la salida del laberinto estaba allí, pero no había nada, solo una pared normal. ¿Por qué seguía regresando una y otra vez?, se preguntó. Rush Hour apretó el saquito de rosa azul contra su pecho y frunció el ceño, desconcertada. Rush Hour. Rice Shower. Mientras miraba fijamente la pared, perdida en sus pensamientos, la voz de Tokaicho la llamó de pronto desde algún lugar a lo lejos. Yo. Rush Hour siguió el sonido y vio a Yo, que retrocedía mientras raspaba marcas de flechas en la pared con la herradura. Rush Hour. Por aquí. Encontré la salida. En cuanto Yo la vio, corrió hacia ella y le tomó la mano, sin molestarse ya en dejar más marcas. Ahora que se habían reunido, bastaba con que guiara a su compañera. Antes de que Rush Hour pudiera reaccionar, Yo ya la estaba arrastrando a la carrera. En muy poco tiempo, las dos siguieron las marcas de Yo hasta llegar a la salida del laberinto. Sí. Lo logramos. Yo alzó los brazos, eufórica, mirando las escaleras que llevaban al siguiente nivel. Pero Rush Hour no compartió el entusiasmo de Yo. Echó un vistazo al interior del laberinto, apretó con fuerza el saquito que llevaba y sintió que algo seguía sin encajar. Rush Hour, ¿no vienes? Yo se giró hacia ella, rebotando de emoción y ansiosa por seguir adelante. Rice Shower dudó un instante y luego respondió, Yo, ve tú primero. Yo quiero volver a mirar. Volver. Yo la miró, desconcertada. Pero ya exploramos todo el laberinto. No hay cofres del tesoro ni nada escondido, ¿para qué molestarse? No lo tengo muy claro. Rush Hour negó con la cabeza, incapaz de explicar aquella sensación. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más fuerte se hacía ese impulso. Rice Shower quiere quedarse aquí un poco más. Alzó la cabeza, con la mirada decidida. Está bien. Yo seguía sin entenderlo del todo, pero tenía prisa por rescatar a Trainer-san, así que aceptó la petición de Rush Hour de quedarse atrás. Entonces iré yo. No voy a esperarte, ¿de acuerdo? Rice Shower asintió. Trainer-san la invencible Tyo va de camino a salvarte, canturreó Tokaicho, saltando escaleras arriba hacia el siguiente nivel. Rush Hour la vio marcharse, se llevó la mano al saquito de rosa azul sobre su pecho y se dio la vuelta para entrar de nuevo en el laberinto. Oni-sama, ¿de verdad estás ahí? Capítulo 329, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 329. En la sala de monitoreo, Goldshep observaba que Tokaicho ya había superado el sexto desafío, pero Rush Hour llevaba más de 10 minutos detenida frente a una pared sin salida en el laberinto del tercer piso. Goldshep frunció el ceño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Rush Hour se queda en ese sitio? ¿Descubrió algo? Goldshep se puso de pie de un salto, fijando la vista en los monitores, sin atreverse a relajarse, temerosa de que Rush Hour de repente pateara la pared frente a ella. Tal como había dicho antes, Goldshep no había construido la sala donde retenía a Mizuno en el nivel más bajo del sótano. Para confundir a los intrusos, la había puesto justo aquí, en el laberinto del tercer piso. Porque, a diferencia del 4, que significa muerte y mala suerte, el 3 representa la buena fortuna. Encerrar a Mizuno aquí se suponía que serviría para atraer a la diosa de la fortuna y hacer que viniera a ocupar el puesto de su protectora. Pero ¿quién iba a imaginarlo? Funcionó, la diosa de la fortuna apareció, Yo fue engañada para seguir bajando, pero Rush Hour era como si llevara un GPS, dando vueltas cada vez más cerca de la pared justo al lado de la sala. Casi como si alguien la estuviera guiando a propósito. ¿Es cosa tuya?
Goldshep fulminó con la mirada a Fortune, que estaba tumbada al lado de Mizuno, picándole la mejilla con un dedo. Pillada con las manos en la masa, Fortune desvió la mirada a toda prisa y silbó con inocencia. Dijiste que no lo ayudarías. Solo dije que ahora mismo no tengo suficiente energía. Emitir una señal hacia el mundo exterior es mi límite, en cualquier otra cosa de verdad no puedo ayudar. Nunca dije que no lo ayudaría en absoluto. Fortune se encogió de hombros y luego se señaló a sí misma con orgullo. Guiar hasta aquí a Rush Hour, que lleva la bolsita de fortuna, ese es el tipo de ayuda que le doy a mi protegido. Bien hecho, Fortune, no me decepcionas. Mizuno le levantó el pulgar desde la silla. Jeje Fortune se tapó la boca y rió en voz baja. Maldita sea. Goldshep rechinó los dientes al ver a esos dos tan satisfechos de sí mismos. Por fin entendía por qué la diosa de la fortuna se empeñaba en elegir a Mizuno como su elegido, porque los dos eran mentirosos natos, engañaban a la gente sin pestañear, tal para cual. Si las cosas son así, entonces no queda otra. Dicho esto, Goldshep se armó de valor, se agachó y alargó la mano hacia los pantalones de Mizuno. ¿Brosi? ¿Qué estás haciendo? Mizuno soltó un grito de terror. ¿Qué crees? Antes de que Rush Hour pueda irrumpir, voy a asegurarme de que el arroz ya esté cocido y servido. Goldshep se arrancó las bragas de un tirón y se dejó caer a horcajadas sobre Mizuno, la silla crujió bajo el peso de ambos. Ga. Brosi, prometiste que decidirías mi destino después de comprobar si yo y las demás eran dignas. He cambiado de opinión. Goldshep empujó la cara de Mizuno contra su pecho, con un brillo salvaje y obstinado en los ojos. No me importa que haya otras más cualificadas para protegerte, siempre vas a ser mío. Gu. Mizuno luchó por respirar, con la nariz inundada por el aroma característico del gel de baño de Goldshep. Apúrate y anímate de una vez. Goldshep gruñó, irritada por la resistencia de Mizuno. En realidad, incluso con el tamaño que tenía ahora, él no necesitaba esforzarse al máximo para que ella disfrutara. Pero si no la acompañaba, si no se encendía igual que ella, ¿cómo iban a demostrarle al mundo que lo suyo era la mejor relación? Brosi, estás pidiendo demasiado. Mizuno consiguió zafarse y gritó con dolor. Para empezar, mi cuerpo está tan debilitado por la corrosión de Miss Fortune que apenas puedo caminar, y mucho menos hacer eso contigo ahora mismo. ¿Cómo se supone que voy a emocionarme por Brosi? No quiero que la gente dude de mi orientación sexual. TSK, ¿sigues viéndome como un hombre? Goldshep chasqueó la lengua y le pellizcó las mejillas a Mizuno, ni hombre ni mujer. Mizuno miró a Goldshep a los ojos y respondió con seriedad, el género de Brosi es simplemente Brosi. ¿Qué demonios estás diciendo? Goldshep se irritó aún más y su mano se deslizó hacia un lugar mucho menos inocente. Si nunca me has tomado en serio, entonces voy a estimularte hasta que lo hagas. No, para. Mizuno cerró con fuerza los ojos, intentando resistir las provocaciones de Goldshep a pura fuerza de voluntad. Pero, con la insistencia de Goldshep, bastaron unos segundos para que su cuerpo terminara alzándose de rabia. Ya ves, ya estás animado. Goldshep sonrió con una mueca traviesa. Ga. Mizuno la miró horrorizado, odiando su propia biología más que nunca. Siempre había dicho que a cualquiera que se citara por Goldshep se reiría de él de por vida. ¿Y ahora él mismo se había convertido en el payaso más grande del mundo? Ni hablar. Mizuno apretó los dientes, negándose a dejar que todo terminara así. Nunca había olvidado su promesa con Goldshep, si ella quería hacerle un umapioi, él no se resistiría. Pero sabía que, esta vez, Goldshep solo lo deseaba porque seguía bajo el efecto de Uma Mint. No era su verdadero deseo. Igual que lo que había pasado con Ergrud y el Cóndor pasa, lo que Goldshep ansiaba de verdad era algo que iba más allá de lo que deberían compartir unos hermanos, algo más profundo y auténtico. Pero en ese momento, el cuerpo débil de Mizuno no podía oponerse a la fuerza de Uma Musume de Goldshep, y Fortune, mirando desde la barrera, no servía absolutamente de nada. La única que quedaba que quizá podía detenerlo todo era la chica que seguía al otro lado de aquella pared, perdida y confundida ante un callejón sin salida, Rush Hour. Así que, desesperado, Mizuno solo pudo gritar pidiendo ayuda con todas sus fuerzas, Rush Hour, sálvame. Capítulo 330, Uma Musume Pretty Derby, al sótano.
¿Oni-sama? El corazón de Rush Shower dio un vuelco, sentía como si estuviera percibiendo algo. Miró fijamente la pared normal que había llenado de marcas en forma de X, como si sus sentidos atravesaran la pesada tierra y piedra. Era como si, a tan solo unos metros, en una habitación al otro lado, pudiera oír a un chico llamándola desesperadamente para que lo ayudara. ¿De verdad está detrás de esta pared? Rush Shower se lanzó hacia adelante, levantó la pierna y, con todas sus fuerzas, pateó el muro. ¡Bam! Desde el punto en que golpeó, se extendieron grietas en forma de telaraña por la superficie. ¡Bam! Las grietas se ensancharon, pequeños trozos de roca cayeron y la pared empezó a temblar, al borde del derrumbe. ¡Boom! La sólida pared ya no pudo soportar los golpes de la Uma Musume, se abrió un agujero, revelando un dormitorio oculto en cálidos tonos rosados. Sí que está aquí. Las pupilas de Rush Shower se contrajeron. Se agachó y se coló a toda prisa por la abertura. Pero iba con tanta prisa que, al cruzar, el pie izquierdo se le resbaló sobre unos escombros y cayó de cabeza dentro de la habitación. ¡Tud! ¡Ay! Rush Shower se llevó la mano a la frente hinchada, con los ojos llenándosele de lágrimas. Solo se quedó en el suelo unos segundos antes de morderse el labio, incorporarse y sacudirse el polvo del cabello. Una pequeña caída no era nada, lo único importante ahora era encontrar a Oni-sama. Con la mirada aguda, Rush Shower recorrió el extraño dormitorio oculto tras el laberinto. Lo más llamativo era la enorme cama en forma de corazón en el centro, había una mancha húmeda en las sábanas, flotaba en el aire un olor resbaladizo, como de lubricante, y el edredón de seda yacía hecho un ovillo en la alfombra, como si alguien se hubiera caído de la cama envuelto en él. La habitación además conectaba con una cocina, un baño e incluso un pequeño comedor, amueblados como una mini suite de hotel. Pero, por raro que fuese, con todo lo que tenía, lo único que faltaba era cualquier rastro de la persona que vivía allí. ¿Qué es eso? Rush Shower se giró y vio una puerta de hierro, entreabierta. Espiando por la rendija, parecía, una sala de monitoreo. Desde el otro lado de la puerta alcanzaba a oír vagamente las voces de Gold Shep y de un chico desconocido. Entrenador San, no te resistas, solo déjate llevar ya. Brosi. No puedes hacer esto. Jejeje, eso no lo decides tú. Alguien tan suavecito y dulce como tú nació para que yo me lo coma enterito. No, para. Oni-sama. Rush Shower reconoció al instante la voz de ese chico desconocido, era idéntica a la que había escuchado por los altavoces durante las negociaciones de Gold Shep. No había duda, esa era la voz real de Oni-sama. Incluso con el olor persistente que quedaba en la habitación, y con la voz del chico haciéndole sentir como si se hubiera metido en unas aguas termales, el cuerpo flojo, sin fuerzas, con incluso un ligerísimo impulso de hacerse pis, su anhelo y su necesidad de proteger a Oni-sama fueron más fuertes que esa extraña sensación, y se lanzó corriendo hacia la sala de monitoreo. Oni-sama. Rush Shower empujó la puerta de hierro entreabierta y entró. Pero lo que vio a continuación la dejó clavada en el sitio. Allí, en el centro de la sala, un chico guapo y desconocido estaba siendo inmovilizado en una silla por una Uma Musume de cabello plateado. El chico estaba visiblemente débil, incapaz de resistir la fuerza de la chica encima de él, pero aún así apretaba los dientes y luchaba con todo lo que tenía por detenerla. Ese forcejeo frágil solo parecía despertar aún más el interés de la Uma de pelo plateado. Para peor, de todo su cuerpo se desprendía una fragancia dulce, con aroma a zanahoria, que hacía latir el corazón de cualquier Uma Musume y les daba ganas de acercarse un poquito más. Aquella hermosa Uma Musume de cabello plateado era alta y llamativa, con el porte de una dama noble. En ese momento tenía el rostro encendido, la expresión feroz, como si estuviera a punto de obligar a su presa a rendirse, pero algún tipo de problema con el tamaño le impedía tener éxito, al menos por ahora. Y lo más extraño de todo, justo al lado de ellos, otra mujer elegante, de cabello dorado, estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, observando la escena como si fuera lo más normal del mundo. El cerebro de Rush Shower dejó de funcionar, simplemente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Dónde estaba? ¿Se había metido sin querer en un sitio al que los menores no podían entrar? Si no, ¿cómo se explicaba que esos tres desconocidos estuvieran en una postura tan rara? Sinceramente, a Rush Shower le daban muchas ganas de darse media vuelta e irse.
Con el pelo de Goldshep hecho un desastre, Rush Shaor no la reconoció, y a los otros dos no los había visto jamás, así que, de forma instintiva, pensó que Oni-sama no estaba allí. Vale, el chico era guapo y olía bien, pero lo que Rush Shaor amaba de Oni-sama nunca había sido algo superficial como eso. Era la ternura única de Oni-sama. El cariño especial que le mostraba, la forma en que arriesgó la vida para expulsar a la diosa de la desgracia, la promesa que le hizo después de beber la poción quiero abrazos. Esos recuerdos tan valiosos habían unido los corazones de Rush Shaor y Oni-sama con un lazo más profundo que cualquier otra cosa. Por muy atractivos o poderosos que fueran los demás, ninguno podría ocupar jamás el lugar de Oni-sama en su corazón. Quizá de verdad se había enamorado del alma de Oni-sama. Rise Shaor siempre se fijaba en todo lo relacionado con Oni-sama. Si algo no tenía nada que ver con él y no le gustaba, apenas le prestaba atención. Por eso, Rush Shaor de verdad quería darse la vuelta y marcharse. Una escena de dos chicas y un chico era demasiado para una chica pura que se sonrojaba solo con ver un beso en televisión. Mierda. Goldshep se quedó petrificada cuando Rush Shaor irrumpió. Había calculado que Rush Shaor acabaría rompiendo la pared, pero no tan pronto. Si hubiera tenido unos minutos más, podría haber usado su virginidad para hacer a ese chico suyo para siempre. Gu. Mizuno, al ver a Rush Shaor, se iluminó de inmediato como si hubiera visto a una salvadora y gritó, Rush Shaor. Ese solo grito sacó a Rush Shaor de su ensueño. Oni-sama. El corazón le tembló. Ese llamado era demasiado familiar, era él. En ese instante se dio cuenta, el chico que estaba inmovilizado bajo aquella extraña chica de pelo plateado, el mismo al que acababa de comparar con Oni-sama, era en realidad Oni-sama. Y en ese momento, la actitud de Rush Shaor dio un giro de 180 grados. Sacó su pequeño y afilado cuchillo, sus ojos se volvieron negro vacío, una oscura y aterradora aura brotó de ella, con una densa intención asesina llenando el aire. ¿Qué intentas hacerle a Oni-sama? Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Macay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, Bri5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165,
King Moimo 93, Saitoit 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Haase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo. Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dieo 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS. Ciro-Omega 239, de los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoit, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Cáliz Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084, Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideildre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martínez 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, de Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Loflean,
Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.